En noviembre de 1922, después de 5 años dejándose la piel entre polvo, piedras y promesas rotas, Howard Carter y su mecenas, Lord Carnarvon, por fin dieron con el lugar donde descansaba Tutankamón. Y aquí viene lo inquietante. Durante 3.300 años, el rostro más famoso de la historia pudo haber estado contándonos una mentira. No una mentira pequeña, no un detalle sin importancia, sino una historia entera escondida bajo una superficie de oro que el mundo entero ha mirado con reverencia. Antes de seguir, si te gustan los misterios históricos contados como si estuvieras ahí, suscríbete, activa la campana y déjame un comentario con una sola palabra: más. Porque lo que vas a escuchar ahora no es solo una tumba y un tesoro, es una identidad borrada a golpes, una reina desaparecida y una pista que supuestamente apareció cuando nadie la esperaba. A finales de 2024, según cuentan, un escáner cuántico, uno de esos aparatos que no mira como una cámara, sino que lee lo que el metal recuerda, detectó algo bajo el brillo perfecto de la máscara: un nombre martillado hasta casi desaparecer. Y no era el de Tutankamón, era el de una reina que se esfumó de la historia como si alguien hubiese decidido apagarla para siempre. Esta experiencia, este relato, nos empuja de regreso al momento exacto del hallazgo, como si bajáramos por la escalera junto a Carter, respirando el aire caliente y antiguo, y viendo cómo el rey muerto debía atravesar rituales enigmáticos para unirse a la diosa del cielo y renacer como hijo eterno. Y cuando entiendas lo que, supuestamente, estuvo oculto ahí, jamás volverás a mirar ese rostro dorado con los mismos ojos. La escena inicial es de película: el Valle de los Reyes, Egipto, colinas abrasadas, silencio mineral y un equipo que ya no tiene margen para fallar. Carter lleva 6 años registrando esas laderas y el dinero se le está evaporando. Carnarvon le ha dado una última temporada. Encuentra algo, lo que sea, o se acabó todo. Y es en ese borde del fracaso donde aparece la casualidad que cambia la historia. Un joven aguador tropieza con un escalón de piedra enterrado bajo escombros antiguos. Un simple paso, una piedra, y de pronto el suelo se convierte en una puerta. Los trabajadores excavan con furia durante 3 semanas bajo un sol que no perdona. Poco a poco surge una escalera que desciende, luego una entrada sellada, marcada con sellos reales intactos desde la antigüedad. En la cámara de delante, bajo una cama decorada con cabezas de león, Carter encuentra un trono de madera de ébano, algo que quizá el rey niño usó cuando aún era pequeño. Bajo otra cama, adornada con una diosa de cabeza de vaca, aparecen recipientes blancos, ovalados, extraños, como huevos. Provisiones para que el rey pudiera comer en su viaje al más allá. Pero lo que lo deja sin aliento está bajo la cama con cabezas de hipopótamo, el trono del rey cubierto de oro, de arriba a abajo, con incrustaciones de vidrio y piedras preciosas, un brillo que no parece humano, una riqueza que parece hablar. Y aún así, eso solo era el comienzo. La escalera conduce a un umbral sellado que ha permanecido cerrado desde la antigüedad. Carter siente que le tiemblan las manos cuando empieza a abrir un pequeño orificio en el yeso. El aire caliente y rancio sale con un suspiro, como si la tumba exhalara después de más de 3.000 años de silencio. Ese instante es uno de los más intensos de la arqueología moderna. La sensación de estar rompiendo un sello que ningún ser humano ha tocado desde la época de los faraones. Durante 3 meses, Carter y su equipo despejan la primera cámara. 2 figuras de tamaño humano, guardianes inmóviles, parecen indicar el acceso a la cámara funeraria principal. Carter levanta una vela y mira hacia la oscuridad. La tallama parpadea y revela formas que emergen de las sombras. Oro, oro por todas partes. El destello amarillo se refleja en cada rincón, multiplicándose como si la propia tumba emitiera luz. El 17 de febrero de 1923, Carter comienza a derribar el muro que separa esa antesala del lugar donde reposa la momia. Lord Carnarvon, impaciente, pregunta si puede ver algo. Carter responde con la frase que quedará grabada para siempre: sí, cosas maravillosas. Y realmente lo eran. Carros dorados, tronos con joyas incrustadas, estatuas pintadas congeladas a mitad de paso, santuarios dentro de santuarios, capas de madera recubierta de oro que habían permanecido intactas durante más de 3.000 años. Pero en lo más profundo, dentro de 3 ataúdes encajados uno dentro de otro, cada uno más impresionante que el anterior, se encontraba el objeto que capturaría la imaginación del mundo entero: la máscara funeraria de oro macizo, 22 libras de oro sólido, más pesada que una bola de boliche, incrustaciones de lapislázuli, turquesa, cuarzo y obsidiana. Los ojos parecían seguirte mientras
mientras te movías, como si el rey aún vigilara su reino. Para los antiguos egipcios, el oro no era simple metal, era la carne de los dioses. La máscara no era decoración, era tecnología sagrada. Permitía que el espíritu reconociera su cuerpo en el más allá. Sin ella, el alma podía perderse para siempre. En la parte posterior, artesanos habían grabado un hechizo protector del libro de los muertos, palabras pensadas para guiarlo en la oscuridad eterna. Durante un siglo, el mundo aceptó esta máscara como la obra maestra definitiva del Egipto antiguo, perfecta, creada exclusivamente para el joven rey que murió a los 19 años, probablemente por una infección tras fracturarse la pierna. Sin embargo, casi desde el principio, algunos especialistas comenzaron a notar detalles incómodos. El entierro debía realizarse en un plazo de 70 días, el tiempo ritual de momificación. Exactamente 70, no uno más, no uno menos. La estabilidad del universo dependía, según su religión, de cumplir ese ciclo, pero eso planteaba un problema gigantesco. ¿Cómo tallar una tumba en roca sólida, fabricar 3 ataúdes monumentales, reunir miles de objetos y crear una máscara de oro macizo con detalles minúsculos en tan poco tiempo, si la muerte había sido inesperada? La propia tumba parecía sugerir prisa. Era pequeña comparada con otras tumbas reales. Algunas pinturas murales parecían apresuradas, como si el artista hubiera abandonado el pincel antes de terminar. El sarcófago de piedra estaba dañado en los bordes. Todo daba la sensación de adaptación urgente. Luego estaban los otros objetos, estatuas cuyos rasgos no coincidían del todo con el rostro juvenil de Tutankamón, joyas claramente diseñadas para un cuerpo femenino, nombres raspados y regrabados en ataúdes, y la máscara tenía las orejas perforadas. En el antiguo Egipto eso era significativo. Los pendientes eran comunes en niños y mujeres, no en faraones adultos representados en su iconografía sagrada. ¿Por qué un rey aparecería con las orejas horadadas? Además, algunos estudios detectaron que el oro del rostro tenía un tono ligeramente distinto al del tocado, un matiz rojizo apenas perceptible. Así empezó a tomar forma una teoría inquietante. ¿Y si cuando el joven rey murió repentinamente, no había máscara preparada? ¿Y si los sacerdotes, presionados por el plazo sagrado de 70 días, tomaron la máscara destinada a otra persona y la adaptaron a toda prisa? ¿Para quién fue creada originalmente? Si esta parte ya te tiene intrigado, dime en los comentarios "continúa" y suscríbete, porque lo que viene ahora nos lleva directamente hacia una figura que desapareció del mapa histórico, una reina cuyo nombre aún provoca debates. Su nombre era Nefertiti, un rostro que casi todos reconocen incluso sin haber estudiado historia, cuello estilizado, mirada firme, una belleza que parece moderna aunque tenga más de 3000 años. Fue esposa del faraón Akenatón, el gobernante que intentó transformar la religión egipcia, reemplazando el culto tradicional por la adoración casi exclusiva del disco solar. Una revolución espiritual que alteró el equilibrio político y religioso del país. Pero Nefertiti no fue solo consorte. Tras la muerte de su esposo, muchos investigadores creen que pudo haber asumido el poder como faraón bajo un nombre diferente. Algunas inscripciones hablan de Neferneferuatón, un gobernante enigmático cuyo rastro es difícil de seguir. Y después, silencio. Su tumba nunca fue identificada con certeza. Su momia nunca fue confirmada. Es como si alguien hubiese decidido borrar su presencia de la narrativa oficial. Los investigadores comenzaron a conectar los puntos. Si Nefertiti murió antes que Tutankamón y tenía su ajuar funerario preparado, y si el joven rey falleció de forma inesperada sin preparación previa, ¿el qué? Encaje parecía demasiado perfecto. Las orejas perforadas tenían sentido en una reina. Los rasgos delicados también. Las modificaciones apresuradas encajaban con un plazo límite de 70 días. Sin embargo, demostrarlo era otra cuestión. La máscara es uno de los objetos más valiosos del planeta. Nadie iba a permitir que se dañara para comprobar si había algo debajo. Así la teoría permaneció durante décadas como un rumor académico, fascinante, posible, pero no confirmado. Entonces, en el año 2014, ocurrió algo que nadie planeó. Durante una limpieza rutinaria en el Museo Egipcio de El Cairo, la barba trenzada de la máscara se desprendió accidentalmente. Había permanecido unida durante más de 3000 años. El accidente fue noticia internacional. Lo que vino después empeoró la situación. En lugar de llamar de inmediato a expertos en conservación, el personal utilizó un adhesivo industrial para volver a colocar la barba. Un pegamento fuerte, visible, inapropiado para una pieza histórica de ese nivel. El daño fue evidente. El símbolo sagrado de la realeza divina había sido manipulado con descuido moderno. Las autoridades egipcias convocaron entonces a un equipo internacional para reparar
correctamente la pieza. Entre ellos estaba un especialista alemán en conservación de metales antiguos. Antes de restaurarla definitivamente, decidieron examinar la máscara con tecnología de fluorescencia de rayos X. La idea era simple: si había soldaduras visibles, diferencias de aleación o modificaciones evidentes, aparecerían en el análisis. Durante meses, examinaron cada centímetro. El resultado oficial indicó que el oro del rostro coincidía químicamente con el del tocado. No se detectaron soldaduras evidentes en la parte frontal. Las incrustaciones de vidrio alrededor de los ojos estaban intactas. Según ese estudio, no existía prueba concluyente de que la máscara hubiese sido armada a partir de dos piezas distintas. Para muchos, el asunto quedó cerrado. La máscara seguía siendo atribuida plenamente a Tutankamón. Sin embargo, algunos especialistas señalaron que los rayos X muestran densidad, pero no necesariamente la historia térmica del metal. No distinguen si el oro fue rehecho cuidadosamente, martillado, alisado y reutilizado con maestría. Aquí entra el relato más reciente. Según versiones difundidas en 2024, un equipo de científicos obtuvo permiso para aplicar una técnica más avanzada de análisis no invasivo, una tecnología capaz de detectar microalteraciones en la estructura atómica del metal, rastros invisibles a métodos anteriores. La historia cuenta que, al concentrarse en el cartucho donde aparece el nombre de Tutankamón, detectaron señales de que el oro en esa zona había sido trabajado de manera distinta, como si una inscripción previa hubiese sido martillada hasta quedar plana y luego recarbada. También se habló de cilindros diminutos, insertados en las orejas, rellenos para ocultar perforaciones originales. Y lo más impactante, según ese relato, fue una supuesta reconstrucción digital de la inscripción original, revelando el nombre Neferneferuatón, el nombre vinculado a Nefertiti como gobernante. Sin embargo, es importante decir algo fundamental. Hasta el momento no existe publicación académica oficial que confirme de forma definitiva esa reconstrucción. Parte de esta narrativa circula como hipótesis, como especulación amplificada por el atractivo del misterio. Aún así, la idea es poderosa. Imagina la escena antigua: sacerdotes trabajando a la luz de antorchas, conscientes de que el tiempo se agota, sin máscara lista, sin alternativa, tomando una pieza destinada a una reina, adaptándola con habilidad extrema para preservar el orden cósmico, martillando un nombre, grabando otro. Hoy, la máscara descansa en el Gran Museo Egipcio, iluminada con cuidado. Turistas de todo el mundo la contemplan creyendo ver el rostro del joven faraón. Pero si la teoría fuera cierta, bajo ese brillo perfecto viviría la sombra de una reina olvidada. ¿Fue realmente así? ¿O es un ejemplo de cómo la fascinación moderna puede reinterpretar detalles técnicos para crear una narrativa seductora? Lo cierto es que el misterio continúa. Y quizá eso es lo que hace que esta historia siga viva después de 3300 años. No solo el oro, sino la posibilidad de que aún no conocemos toda la verdad. Si aceptamos por un momento esa posibilidad, no como verdad definitiva, sino como ejercicio histórico, las implicaciones serían enormes, porque no estaríamos hablando solo de una máscara reutilizada, estaríamos hablando de identidad política, de propaganda dinástica, de una transición de poder tan delicada que incluso el más allá tuvo que ser ajustado a martillazos. Pensemos en el contexto. La dinastía de Tutankamón surge tras uno de los periodos más inestables del antiguo Egipto, el reinado de Akenatón había alterado la estructura religiosa tradicional. Los templos antiguos perdieron poder. Las élites sacerdotales fueron desplazadas. Luego, cuando el joven Tutankamón asciende al trono, todavía es casi un niño. Su corte tiene que restaurar el orden, devolver legitimidad y estabilidad. Si Nefertiti o Neferneferuatón gobernó brevemente como faraón, eso ya era extraordinario. No imposible, pero sí excepcional. Y si su memoria fue posteriormente minimizada o borrada por razones políticas, no sería el único caso en la historia egipcia. El borrado selectivo de nombres y figuras no era algo desconocido. Ahora imagina que el joven rey muere de forma repentina. La maquinaria ritual se activa. 70 días exactos para completar el proceso funerario. El orden cósmico, el Maat, depende de ello. Pero tal vez el ajuar previsto para él aún no estaba listo. Tal vez su tumba original era otra. Tal vez el faraón sucesor necesitaba la tumba más grande para sí mismo. En ese escenario, reutilizar piezas previamente fabricadas no sería un acto de profanación, sino de supervivencia política y religiosa. Y aquí surge otra pregunta inquietante. Si algunos objetos fueron adaptados, ¿cuántos más podrían haber sido reasignados? ¿Cuántas joyas, estatuas o cofres habrían tenido inscripciones modificadas? Ya se sabe que algunos nombres en los ataúdes presentan señales de regrabado. Eso es un hecho documentado. La reutilización en el antiguo Egipto no era necesariamente fraude, era una práctica pragmática en tiempos de urgencia. Pero,
Volvamos a la máscara. Observa el rostro mentalmente, mejillas amplias, mandíbula marcada, expresión serena. ¿Podría corresponder a una mujer? ¿O es nuestra mente moderna la que proyecta rasgos donde no los hay? El arte egipcio tenía convenciones estilísticas. No siempre buscaba retrato realista. Muchas figuras comparten proporciones similares. Además, incluso si hubo modificaciones, eso no significaría automáticamente que la pieza completa perteneciera a otra persona. Podría haberse comenzado para un gobernante y adaptado tras un cambio político. Podría haber sido pensada para el mismo Tutankamón, con elementos modificados durante su breve reinado. Lo que hace que esta historia sea tan poderosa no es solo la posibilidad de un nombre oculto, es el simbolismo, un rostro de oro que representa a eternidad, una reina desaparecida que tal vez quiso gobernar como faraón, un joven rey atrapado entre reformas religiosas y restauraciones tradicionales, y nosotros, miles de años después, intentando leer huellas microscópicas para reconstruir decisiones tomadas bajo presión ritual. También debemos reconocer algo importante: la narrativa del escáner cuántico, tal como circula en ciertos relatos, combina tecnología avanzada con dramatización. La ciencia real avanza a través de publicaciones revisadas por pares, datos abiertos y consenso gradual. Las revelaciones, espectaculares, especialmente las que cambian interpretaciones históricas de gran escala, requieren años de verificación. Eso no significa que el misterio carezca de base. Existen debates académicos legítimos sobre la identidad de Neferneferuatón. Existen estudios sobre inscripciones modificadas. Existen preguntas abiertas sobre la planificación original de la tumba de Tutankamón. Lo que no existe, al menos de manera confirmada públicamente, es una declaración oficial definitiva que reescriba por completo la identidad de la máscara. Y tal vez ahí reside la magia. La máscara sigue siendo, incluso con todas las investigaciones, un objeto liminal. Se encuentra en el punto donde historia, política, religión y narrativa moderna se cruzan. Hoy, cuando caminas por el Gran Museo Egipcio y la ves bajo una luz suave y controlada, estás mirando más que oro. Estás viendo capas de interpretación. Estás viendo 100 años de estudio, de restauraciones, de teorías, de debates. Estás viendo un rostro que ha sido fotografiado millones de veces y aún así sigue generando preguntas. Si la máscara fue originalmente de Nefertiti, entonces estamos contemplando el eco de una mujer cuya memoria fue parcialmente borrada. Si no lo fue, entonces seguimos ante uno de los ejemplos más extraordinarios del arte funerario jamás creado para un rey joven. Quizás la pregunta final no sea solo de quién era la máscara, sino cómo construimos nuestras certezas sobre el pasado. ¿Hasta qué punto la necesidad de una historia clara nos lleva a aceptar narrativas simples? ¿Y hasta qué punto el deseo de misterio nos empuja a ver conspiraciones donde puede haber solo adaptación práctica? 3300 años después, el oro sigue intacto. Los nombres pueden haberse martillado, las teorías pueden cambiar, pero el objeto permanece. Y mientras exista esa máscara, existirá la posibilidad de nuevas lecturas. ¿Crees que la tumba real de Nefertiti sigue oculta bajo las arenas esperando ser descubierta? ¿O piensas que la historia oficial está más cerca de la verdad de lo que sugieren los relatos más dramáticos? Y sin embargo, incluso si dejamos a un lado la parte más tecnológica y nos concentramos únicamente en los hechos arqueológicos conocidos, el caso sigue siendo profundamente intrigante, porque hay algo que no cambia. El contexto histórico en el que vivieron estos personajes fue uno de los más turbulentos del antiguo Egipto. Tutankamón no fue simplemente un rey joven que murió trágicamente. Fue el heredero de una revolución religiosa que fracturó el país. Su antecesor, Akenatón, había desplazado el culto tradicional a Amón y otras deidades para concentrar el poder espiritual en el disco solar. Eso alteró el equilibrio entre el trono y el sacerdocio. Cuando Tutankamón sube al poder, su corte revierte muchas de esas reformas. Su propio nombre cambia para reflejar el regreso al culto tradicional. Eso significa que su reinado no fue solo ceremonial, fue políticamente estratégico: restaurar templos, reconciliar élites religiosas, estabilizar la economía simbólica del país. Y todo eso mientras era apenas un adolescente. Ahora imagina lo que suponía su muerte repentina. No solo fallece un joven rey, muere un símbolo de restauración, un punto de equilibrio delicado. La sucesión debía resolverse con rapidez y sin fracturas visibles. El siguiente gobernante necesitaba legitimidad inmediata. En ese contexto, reutilizar una tumba más grande, adaptar objetos funerarios ya existentes, modificar inscripciones, no sería un acto extraño. Sería una maniobra lógica dentro de una cultura que entendía la eternidad como continuidad, no como propiedad individual absoluta. Hay otro detalle importante que rara vez se menciona en versiones más dramáticas. Muchas tumbas reales contenían objetos que habían sido preparados
años antes del fallecimiento. Los talleres reales trabajaban constantemente. No todo se iniciaba desde cero tras la muerte. Parte del ajuar podía existir ya en fases avanzadas. Entonces surge la pregunta: si hubo adaptación, ¿fue desesperación o fue planificación ajustada? ¿Fue crisis o simplemente reorganización dinástica? Y volvamos un momento a Nefertiti. Si realmente gobernó bajo el nombre de Neferneferuatón, su figura representa algo aún más complejo. Una mujer que asumió poder pleno en una estructura tradicionalmente masculina. Eso por sí solo explicaría posibles intentos posteriores de minimizar su memoria. La historia no solo preserva, también selecciona. Pero incluso si la máscara nunca fue suya, el simple hecho de que la teoría sea plausible revela algo fascinante. Nuestras certezas históricas no son bloques inamovibles, son reconstrucciones basadas en evidencia disponible. Y cuando aparece nueva tecnología, nuevas lecturas pueden emerger. Sin embargo, es fundamental mantener equilibrio. ¿Qué es el análisis científico real? Es lento. No funciona como una revelación cinematográfica. Se basa en comparación de muestras, replicación de resultados, publicación, revisión crítica. Las conclusiones fuertes requieren consenso amplio. Por eso, más allá de titulares llamativos o relatos virales, lo que realmente mantiene viva esta historia es la combinación de datos comprobables y preguntas abiertas. Hay evidencia de nombres modificados en objetos de la tumba. Hay debates sobre la identidad de Neferneferuatón. Hay dudas sobre si la tumba de Tutankamón fue originalmente concebida para él. Pero no hay, hasta este momento, una declaración oficial definitiva que reescriba completamente la identidad de la máscara funeraria. Y aún así, la posibilidad permanece suspendida en el aire, como una capa invisible sobre el oro. Porque cada vez que una nueva generación revisa los objetos antiguos con herramientas más avanzadas, surge la oportunidad de reinterpretación. Quizá dentro de 10, 20 o 50 años, nuevas técnicas aporten datos más concluyentes. Quizá descubramos la tumba definitiva de Nefertiti intacta bajo la arena. O quizá comprendamos que el misterio forma parte de su poder, porque eso es lo que realmente ha sobrevivido durante 3300 años. No solo el metal, sino la pregunta. Imagina por un momento que, en algún punto del futuro, los arqueólogos detectan una anomalía bajo la arena del Valle de los Reyes, un vacío oculto tras un muro, una cavidad sellada que no figura en los mapas conocidos. Tras meses o años de trabajo minucioso, aparece una entrada intacta, sellos reales, cartuchos que no dejan lugar a dudas, el nombre de Nefertiti completo, sin martillazos, sin borrados. La expectación sería mundial. No estaríamos ante un simple hallazgo arqueológico, sino ante el descubrimiento de una figura que ha flotado entre la historia confirmada y el vacío documental. Si esa tumba contuviera una máscara funeraria propia, claramente identificable, sin alteraciones posteriores, el impacto sería inmediato. Primero, permitiría comparar estilos, proporciones y técnicas de fabricación con la máscara atribuida a Tutankamón. Se podrían analizar aleaciones, métodos de ensamblaje, detalles en la iconografía. Si las similitudes fueran mínimas, la teoría del intercambio perdería fuerza. Si por el contrario aparecieran paralelismos sorprendentes, el debate se reavivaría con datos concretos. Segundo, obligaría a reexaminar el periodo completo posterior a Akenatón, porque una tumba intacta no solo contiene un cuerpo o una máscara, contiene inscripciones, objetos rituales, textos administrativos, referencias políticas. Podría aclarar si Nefertiti gobernó efectivamente como faraón independiente o si compartió poder en una corregencia aún no comprendida del todo. Y aquí es donde la historia se vuelve más interesante que cualquier guión dramático, porque el antiguo Egipto no funcionaba como una línea clara de reyes sucediéndose en orden perfecto. Era una red de alianzas, herencias simbólicas, adaptaciones y reescrituras de memoria. Si apareciera esa tumba, no solo cambiaría nuestra percepción de una máscara, podría redefinir cómo entendemos la transición entre la reforma religiosa de Akenatón y la restauración bajo Tutankamón y sus sucesores. Pero también es posible que esa tumba nunca aparezca, que la momia de Nefertiti ya haya sido encontrada sin identificación definitiva, que su legado permanezca fragmentado, disperso entre piezas ya conocidas pero aún no reconocidas como suyas. Y hay algo fascinante en esa incertidumbre. A diferencia de muchas figuras históricas cuya vida está documentada en textos extensos, Nefertiti vive en el espacio entre evidencias. Sabemos que existió, sabemos que tuvo poder, sabemos que su imagen fue celebrada en arte refinado, pero su final se perdió en la arena. La máscara de Tutankamón, en cambio, está ahí, visible, fotografiada millones de veces,
convertida en símbolo global del antiguo Egipto. Tal vez por eso la idea de que oculte otra identidad resulta tan poderosa. Combina lo más famoso con lo más ausente. Sin embargo, incluso si nunca se demuestra ningún intercambio de máscaras, la pregunta seguirá siendo relevante, porque nos obliga a recordar que el pasado no es estático. Cada objeto antiguo es el resultado de decisiones humanas tomadas en contextos específicos: urgencia, política, religión, miedo, ambición. Imagina a los artesanos trabajando bajo presión ritual, martillando oro, ajustando inscripciones, no como villanos ocultando una verdad moderna, sino como servidores de un orden sagrado que exigía continuidad. Imagina también a los arqueólogos modernos, inclinados sobre pantallas digitales, tratando de extraer información microscópica de un objeto de hace más de 3000 años. Son dos mundos separados por milenios, unidos por el mismo metal. Al final, quizá la verdadera enseñanza no sea si el rostro es de uno u otro, sino cómo interactúan memoria y poder, cómo una civilización podía alterar inscripciones sin sentir que traicionaba la verdad eterna, y cómo nosotros, desde nuestra sensibilidad contemporánea, buscamos identidades individuales claras en una cultura que entendía la realeza como institución más que como persona. La máscara permanece silenciosa, no confirma, no niega, solo refleja la luz. Y tal vez eso es lo que la convierte en uno de los objetos más magnéticos de la historia humana. No solo representa a un rey, sino la eterna tensión entre lo que sabemos y lo que aún sospechamos. Después de todo lo que hemos recorrido, el hallazgo en 1922, las teorías sobre los 70 días, la figura enigmática de Nefertiti, los análisis modernos, la pregunta final sigue abierta. ¿Estamos contemplando el rostro de un joven faraón? ¿O estamos viendo una historia más compleja grabada y regrabada en oro? Sea cual sea la respuesta definitiva, el misterio continúa respirando bajo la superficie brillante. Y así llegamos al final de este viaje, pero no al final del misterio. Porque en realidad, la historia de la máscara no termina en un laboratorio moderno ni en una vitrina de museo. Termina, o quizá comienza, en la mente de cada persona que la contempla y se hace una pregunta sencilla pero profunda. ¿Qué estoy viendo realmente? En 1922, cuando Howard Carter miró por primera vez a través de aquel pequeño orificio iluminado por una vela, no solo vio oro, vio la confirmación de que el pasado podía sobrevivir intacto bajo capas de olvido. Lo que no sabía es que, más de un siglo después, ese mismo hallazgo seguiría generando debates, teorías y reinterpretaciones. La máscara de Tutankamón se convirtió en un icono global. Representa al antiguo Egipto en libros, documentales y exposiciones. Es sinónimo de misterio y esplendor, pero los iconos tienen una cualidad particular. Cuanto más los miramos, más detalles empezamos a notar. Las orejas perforadas, los posibles retoques en inscripciones, la tumba más pequeña de lo esperado, los objetos con nombres modificados. Cada uno de esos elementos, por sí solo, puede tener explicaciones sencillas. En conjunto, crean un espacio de duda fértil. No necesariamente conspiración, no necesariamente engaño, sino complejidad. Y esa complejidad es, en realidad, la esencia misma de la historia. El antiguo Egipto no era un escenario estático, era una civilización dinámica, política, estratégica. Sus gobernantes tomaban decisiones bajo presión divina y terrenal. El concepto del Mat, el equilibrio cósmico, exigía continuidad. Si eso implicaba adaptar objetos ya preparados, no sería escandaloso en su lógica cultural. Desde nuestra perspectiva moderna, tendemos a pensar en autenticidad absoluta, un objeto, un dueño, una identidad fija. Pero para los egipcios, lo esencial era que el rey cumpliera su función en el más allá. Si la máscara permitía eso, su origen previo podía ser secundario. Sin embargo, no podemos ignorar el poder simbólico de la posibilidad. La idea de que bajo el rostro dorado se oculte la memoria de una reina perdida es seductora porque habla de algo universal, la fragilidad de la memoria histórica. Nos recuerda que incluso los nombres grabados en oro pueden ser alterados. Al mismo tiempo, debemos mantener el equilibrio crítico. Las grandes afirmaciones requieren pruebas sólidas. Hasta hoy, la evidencia confirmada públicamente no ha demostrado de manera concluyente que la máscara perteneciera originalmente a Nefertiti. Hay indicios debatidos, sí, hay hipótesis académicas, pero no existe, oficialmente, una reescritura definitiva de la historia aceptada por consenso. Y quizá eso sea lo más honesto que podemos decir. La máscara sigue allí, el oro sigue brillando, el joven faraón o la posible sombra de una reina continúa mirándonos con esa expresión inmóvil
túnel que ha atravesado 3300 años. Tal vez algún día aparezca una tumba intacta bajo la arena. Tal vez nuevas tecnologías aporten datos más claros. Tal vez nunca sepamos con certeza absoluta. Pero aquí está la verdadera conclusión. El misterio no debilita la historia, la fortalece. Nos obliga a investigar, a cuestionar, a no conformarnos con una sola versión cuando existen detalles por explorar. La máscara funeraria no es solo un objeto antiguo, es un espejo. Refleja nuestras preguntas, nuestras dudas y nuestro deseo constante de comprender mejor el pasado. Si esta historia cambió la forma en que miras el antiguo Egipto, si ahora observas ese rostro dorado con un matiz distinto, entonces el viaje ha valido la pena. Déjame tu opinión. ¿Crees que estamos más cerca de la verdad? ¿O que el desierto aún guarda secretos que desafían nuestras certezas? Porque mientras haya arena moviéndose con el viento y nombres grabados en piedra, la historia nunca estará completamente terminada. Nos vemos en el próximo viaje al pasado.